Space JL, el día de hoy contamos con la presencia del postulante al Congreso, el señor Samuel Bernardo, por el partido político RUNA, con el número 11. Bueno, Samuel, tienes un espacio para poder hacer tu presentación personal. Bueno, mi nombre es Samuel Bernardo, yo voy con el número 11 de Renacimiento Unido Nacional RUNA, que es persona en quechua. Tengo estudios de psicología, de economía y política, y metido, ¿no?, en este mundo de la política por más de 10 años, primero como académico y ahora pues como un candidato al Congreso para estas elecciones de este 11 de abril. Muy bien. Teniendo en cuenta que ahora en el Congreso la gran mayoría busca beneficiarse de sus propios intereses, al público le interesa saber cuál ha sido tu motivación fundamental para postularte al Congreso. Es un tema creo que muy simple, pero a la vez muy profundo. Viendo la realidad nacional, viendo que millones de peruanos no logran tener una calidad de vida por el pésimo desempeño de los políticos en el tema económico, en el tema de seguridad, y conociendo yo por los años de estudio que el principal problema son las leyes malas de este país y hay que derogar esas leyes malas en el Congreso, es la razón por la cual yo voy al Congreso justamente a eliminar todas estas leyes que hacen que la gente no prospere en plena libertad. Teniendo en cuenta la coyuntura actual, ¿cuál crees que debería ser la principal medida para reducir la pobreza que incrementa a causa de la pandemia? Bueno, la pobreza es simplemente el síntoma del sistema que tenemos en el Perú. El Perú es un sistema de privilegios. En el Perú la economía está básicamente diseñada para que un grupo de empresarios, un grupo de empresas puedan beneficiarse por estas leyes propias, con nombre propio, que hacen que estas empresas tengan privilegios en el tema de impuestos, en el tema de mercados, en el tema, por ejemplo, de expansión, en el tema incluso de sus propias propuestas de productos y servicios. Y esto es lamentable porque nosotros, la mayoría de peruanos, no tenemos la oportunidad de poder prosperar, no porque seamos malos empresarios, o no porque el agricultor, o el campesino, o el señor de gamarra, o el señor que vende de pronto frutas en la esquina, no tenga esas ganas de prosperar. Todos tienen ganas de prosperar, pero lastimosamente las leyes no les benefician a todos. Por esa razón, creo yo que el mecanismo o las acciones políticas para que la gente o la mayoría de la gente pueda prosperar es eliminar esos privilegios de este país. Si nosotros eliminamos los privilegios de este país, haremos que la economía sea competitiva para todos. O sea, los impuestos serán menos. Haremos un solo tipo de impuesto, un impuesto único, universal, para que ningún peruano esté pues digamos, privilegiado con impuestos especiales como hoy lo tiene, por ejemplo, la Telefónica, como hoy tienen, por ejemplo, muchas empresas mineras, muchas empresas marítimas, y eso en desmedro de la mayoría de peruanos. Si nosotros abrimos la economía, por ejemplo, en el tema de los bancos, ¿cómo es posible que en este país tan hermoso, un país con tanta gente emprendedora, la mayoría de peruanos no accedan a créditos con bajos intereses? Y eso se debe a que hay solamente pocos bancos en el Perú, 4 o 5 bancos. Entonces, estos pocos bancos monopolizan los créditos, monopolizan los intereses y pagamos los intereses más caros de Latinoamérica. Si una persona quiere comprarse una maquinaria, un departamento, termina pagando 3 a 4 veces más el valor de estos productos. Entonces, eso es un abuso y eso se tiene que cortar. ¿Y cómo se va a cortar? Justamente rompiendo esos monopolios, liberando el mercado para que ingresen más empresas como bancos, más empresas de seguros, más empresas de tecnologías, de tal forma que estas empresas son las que generen trabajo. No hay que nosotros olvidarnos que el Estado no genera riqueza, por lo tanto no genera trabajo. Si la gente cree que el trabajo le va a dar, que el Estado le va a dar trabajo o le va a dar dinero a través de los bonos, tengamos mucho cuidado, porque el daño es muchas veces irreversible. Consideremos nosotros que este gobierno y el de Vizcarra nos han endeudado por más de 100 años, señores. Y eso lo van a pagar hasta nuestros nietos de nosotros. Por esa razón, es muy importante que el Estado más bien genere las condiciones de libres mercados para que la mayoría de peruanos, para que esos cientos de jóvenes puedan pues tener acceso a un trabajo digno y de esa manera se empiece a mover la economía. Bien. Teniendo en cuenta lo que está pasando actualmente con la corrupción que ha habido con las vacunas, ¿crees tú que el siguiente Congreso debería formar una comisión que investigue
la gestión de salud? Bueno, no el siguiente Congreso. Yo creo que en este momento ya lo están haciendo, pero se están demorando demasiado. Me parece una situación, no sé si es a propósito o deliberada, porque en casos como estos, porque para mí es una especie de crimen hacer, ¿no? O lo que uno ve en las noticias, lo que pasó con este señor Vizcarra, tremenda caradura, que se vacuna él y su gente, la ministra, y la mayoría de peruanos, sobre todo los médicos, enfermeras que están expuestos a este virus, no tengan acceso a las vacunas. Entonces yo creo que en este momento es la Fiscalía que de oficio debería detener, como creo que lo ha hecho, pero de manera más radical, con presión efectiva, porque se ha demostrado y se ha comprobado el delito que es usar el poder del Estado, o en este caso, ¿no?, la influencia que ellos tienen, su posición de poder, para beneficiarse en desmedro de la mayoría de peruanos. Entonces, ahora, en el tema de las vacunas, por ejemplo, lo que yo propongo es que la empresa privada importe las vacunas. ¿Qué empresario es que quisiera estar pues con su personal paralizado, ¿no?, enfermo o expuesto? Entonces, la mejor forma de hacer que al Estado le cueste menos es que los empresarios importen las vacunas y sean ellos, a través de sus mecanismos de distribución, de vacunación, ¿no?, que puedan ellos vacunar a su gente, y de esa manera no se para la economía de este país y encima se protege a la mayor cantidad de peruanos. Y el Estado, a aquellas personas que por razones económicas, ¿no?, aunque hoy estamos la mayoría fregados en el tema económico, el Estado pues más eficientemente importe no solamente de la China, importe de muchos más proveedores. El tema es eso, que este Estado, estos señores, estos políticos nos han venido engañando desde que empezó la pandemia y han monopolizado incluso el tema de las compras. Realmente no sé hasta qué punto es el nivel de corrupción, porque estas vacunas, que no valen más de 8 o 9 dólares, lo están comprando a 30, 40, hasta 70 dólares. O sea, investiguemos todo este tema de las vacunas, pero sin descuidar que absolutamente la mayoría de peruanos puedan ser, pues, digamos, beneficiados, ¿no?, de estos servicios para proteger la vida justamente de todos nosotros. Bien, cambiando de tema radicalmente, algo muy importante es también la educación. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la estrategia que tienes dentro de tu plan de gobierno en lo que respecta a la educación? Bueno, quitarle en primer lugar el poder que el Estado ejerce sobre la educación, básicamente sobre los contenidos. Hay que entender que la educación, o una educación de calidad, tiene que estar basada en la creatividad, que es el fin supremo del ser humano en cuanto a su desarrollo educativo. Si nosotros hacemos que el Perú desarrolle políticas de este tipo, o sea, que respeten el proyecto de vida de las personas desde la infancia, la adolescencia, hasta su formación universitaria, tendremos estudiantes de primer nivel con estándares internacionales. Pero si nosotros regulamos la educación, como se está haciendo hoy con la educación superior, como se está haciendo hoy, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, que pone una sola currícula a nivel nacional, que enseña igual desde Tumbes hasta Tacna, hasta el Oriente, entonces estamos sacando estudiantes obedientes, sumisos, condicionados a un solo modelo de vida, pero estamos nosotros destruyendo todo ese potencial natural que tienen los seres humanos. Por esa razón, mi propuesta en educación es quitarle las manos del poder de la educación que ejerce hoy el Estado sobre la mayoría de centros educativos, y que el Estado solo se dedique a financiar la educación para que ningún peruano se quede sin estudiar. Y sean los maestros y los padres de familia, en acuerdo, quienes manejen la educación de este país. ¿Y por qué los maestros? Porque son ellos los que saben justamente el tema educativo, y son los padres porque son los responsables directos de sus hijos, y ellos saben la educación que quieren sus hijos. Por lo tanto, esta propuesta, que yo sé que para muchos va a ser pues sorprendente, pero es, creo que, la única o la mejor vía para hacer que este país salga adelante en el tema educativo. Bien. A la población peruana le importa muchísimo el tema del desempleo. Son aproximadamente más de 3 millones de desempleados. ¿Cuál sería tu propuesta para combatir tanto desempleo en nuestro país? Buena pregunta. Esta pandemia, manejada de la peor manera,
con el tema del confinamiento, con el tema de los encierros y tanta restricción por todo lado que ha creado Vizcarra y lo sigue haciendo este señor Sagasti, ha llevado a que la mayoría de peruanos, sobre todo en Lima, es terrible ver el nivel de desempleo de los peruanos, ¿no? Tanto jóvenes, tanto adultos, cómo han destruido la economía de este país. Entonces, en el tema económico, y como se ha visto en la mayoría de países que han salido, por ejemplo, de guerras, en el caso de Alemania, en el caso de Japón, por ejemplo, número uno es inmediatamente liberar los mercados. ¿Para qué? O sea, los mercados financieros, los mercados tecnológicos, los mercados, por ejemplo, de empresas, para que empresas de cualquier parte del mundo lleguen a Perú, inviertan en el Perú y se empiecen a generar, pues, la dinámica de la economía, ¿no? Y en segundo lugar, el señor Sagasti, o el que ingrese el 2000, bueno, ahora en julio, pueda pues hacer mega obras. El Perú es un país que no tiene obras, estamos atrasados por más de 100 años en obras. Los tenemos que hacer autopistas, puentes, terrapuertos, megapuertos, ¿no? Necesitamos un montón de carreteras al interior del país. Entonces, hacer carreteras de primer mundo de tal forma que la economía se mueva también por el lado del Estado, pero no con bonos, no con regalías, sino con obras, porque una función del Estado, una de las más importantes, es justamente el hacer obras. Y lastimosamente todos los gobiernos, sin excepción alguna, se han dedicado a hacer otro tipo de cosas, pero no a hacer esta función tan importante que es obras. Bien, Samuel, para concluir la entrevista, tienes el espacio para concluir con tu exposición. Agradecerte, Rachel, y a tu canal por darme este espacio, estos minutos que para mí son muy valiosos porque yo soy nuevo en política y sé que mucha gente necesita saber las propuestas. Más que pedirle que voten por mí, que voten por las propuestas. Si estas propuestas le convence a usted, amigo, a usted, señora, a usted, joven, ¿no? Y estas propuestas van a hacer que el Perú mejore, que usted mejore, te invito a que el día 11 de abril, que es un domingo, usted marque por Runa y escribe el número 11 para presidente, escribe el número 11 para congresista, marque la persona para presidente y el 11 para congresista y también para el Parlamento andino, ¿ya? Y muy agradecido, Rachel, porque de esta manera creo yo te felicito porque están haciendo una excelente labor de dar oportunidad pues a candidatos como nosotros, que somos nuevos en política, pero que tenemos pues todas unas ganas de servir al Perú. Amigos de Space JL, esta fue la entrevista al candidato al Congreso, el señor Samuel Bernardo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Space JL en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube, donde se va a subir absolutamente la entrevista completa. Recuerda reaccionar a este video, comentar y lo más importante, compartir, difundir esta información para que mucha gente como tú pueda tenerlo en cuenta. Gracias.